Entonces comienza la charla de paleontología de vertebrados, dinosaurios y mamíferos por quien habla. Esta charla, como dije, está compuesta por 12 temas. Vamos por el primero. ¿Qué es la paleontología? Mucha gente dice, paleontología, dinosaurio. A los niños chicos les gustan los dinosaurios. Pero la realidad es que la paleontología es una ciencia formal, igual como la astronomía, como la arqueología, como la antropología. Y esta ciencia tiene 200 años de edad. O sea, imagínense, ¿qué era Chile hace 200 años? Todavía está en sus comienzos. Claro, en pañales. Entonces, tiene casi más o menos la edad de Chile. Un poquito más, quizás. Viene de palabras del griego, paleo o palarios, que es antiguo, ontos, que es seres, y logosología, que es estudio. Por ende sería el estudio de los seres antiguos, ¿ya? El padre de la paleontología es Georges Cuvier, un naturalista francés, cristiano protestante de una Francia católica. Y después se sumaron Sir Richard Owen, ¿ya?, que inventó la palabra dinosaurio, que significa lagartos terribles. Deinos, terribles, saurus, lagartos terribles. Vamos al siguiente tema. Bueno, aquí hay unos paleontólogos que están desenterrando un fósil, ¿ya? Tienen todo un sistema para hacerlo, no hay que sacarlo, pero ahí lo voy a explicar. ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? ¿Qué piensan ustedes que es un fósil? Respuesta corta. Respuesta corta. Una roca. Eso es. Es una roca. Pero no es cualquier roca. Dígame. Más fuerte. Ya. Contiene los huesos del dinosaurio. Claro. Los fósiles en realidad son muchos, hay muchos tipos de fósiles, pero en resumen son rocas con formas de huesos o con formas de restos orgánicos prehistóricos, ¿ya? Por ejemplo, hay unos que se conservan en ámbar, hielo o alquitrán. Ese de allá, por ejemplo, dígame. El de arriba, ese que parece como un pez. Ese es un ictiosaurio, es un reptil marino que se encontró en Chile, en el glaciar Tyndall, allá en Magallanes. Ya. Ese, por ejemplo, es un resto plumoso. Se cree que de la cola de un ave o de un animal parecido a un ave, como un dinosaurio, pero no están seguros, como un ave. Ese de acá, como te dije, era un ictiosaurio que quedó impreso en una roca. Ya, esa roca se tuvo que cortar, trasladar en helicóptero. Fueron por un helicóptero a buscarlo. El de abajo es un citacosaurio, que se llama estos dinosaurios pico del oro. Y acá está el citacosaurio peleando con un tejón. En aquel tiempo los tejones ya existían y cazaban dinosaurios. Y a veces los mataban también. Había mamíferos que cazaban dinosaurios. Y aquí está el fósil. Ahí está el citacosaurio y ahí está el tejón. Y esto de acá es una momia de estos, no recuerdo el nombre de la especie, pero es de la familia Anquilosauridae. Los dinosaurios con armadura y con martillo en la cola. Dígame. ¿Sí? Eso que parece como Pokémon. Y esto de acá es un parche de piel. Ahora, ¿cómo se formó ese parche de piel? Resulta que cuando el dinosaurio, un hadrosaurio, murió encima de un barro, que estos andaban cerca de como de los ríos, de las lagunas, murió en el barro, ya el barro quedó aplastado por las escamas, por el peso del animal, y quedaron las escamas marcaditas en el barro. Después le cayó arena y se fue petrificando, aplastando. Entonces es el barro en donde quedaron marcadas las escamas del dinosaurio. Ese es ese parche de piel. Y hay varios, hay de tiranosaurios, hay de hadrosaurios, hay de triceratops, hay de cuellos de largo, estos titanosaurios.
también hay muchos parches de piel. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, pasamos al tercero. ¿Cómo se forma un fósil? Bueno, tenemos un animal, un ser vivo, ¿ya? Que queda sepultado, puede ser en el fondo del mar, o en la tierra, en el barro, por arenisca o barro. Es sepultado rápidamente, aislado del oxígeno y de otros animales que lo puedan comer. Y en una tercera etapa comienza la mineralización, la disolución y reemplazo por minerales. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo interesante. Un resto biológico, muy parecido como a este, ¿ya? Queda sepultado en el barro o la arena y queda aplastado por varias capas de barro, de tierra encima, y pueden pasar cientos, miles, quizás hasta millones de años, y ese resto queda convertido en roca. Pero ¿qué pasa? Debajo de él había agua, y esa agua, junto con minerales, hacen un cambio químico, van penetrando el fósil, ese hueso lo van penetrando, y después el hueso empieza a cambiar químicamente y se convierte en una roca, ¿ya? Es como, por ejemplo, tomo un pedazo de pan, lo meto dentro de agua con café, ¿y qué pasa con el pan? ¿Queda igual de blanco o cambia? Cambia, se mancha, ¿verdad? Queda como manchado, ya no es igual como era antes. Ya. Algo parecido pasa con los fósiles, quedan como manchados. Después viene la erosión, cuando hay cambios en el terreno, cuando hay tectonismo, cuando hay sismos, las placas empiezan a romper y empiezan a aparecer los fósiles. Y mucha gente se lo encuentra así como si nada. Por ejemplo, una familia de Rancagua se encontró unos fémures, los huesos de acá, de un mastodonte en Rancagua. Y aquí este tema es importante. Ellos los trataron de sacar, los sacaron de hecho, y llamaron a monumentos nacionales y se fueron presos. Fueron presos. Ahora les voy a explicar por qué. Porque la ley chilena protege los fósiles como patrimonio nacional. Están protegidos por ley, ¿ya? Porque la ley indica, y lo que han dicho los científicos, lo que han descubierto es que estos restos son muy difíciles de formarse. Esto es una réplica, por si acaso. Es muy difícil que se forme un fósil, necesita condiciones especiales. Y cuando la gente los retira, generalmente no saben hacerlo y los rompen, los dañan. Y después para reconstruirlos, para pegarlos, cuesta mucho. Entonces el daño puede ser inconmensurable, o sea, un daño inmenso. Por eso es que la ley los protege así. No se pueden vender, comerciar, nada. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se encuentran fósiles de conchita, cosas comunes, no hay tanto problema con eso, no hay problema. Pero si, por ejemplo, se encuentran el fémur de un caballo, de un mastodonte, una quijada, estamos hablando de un fósil mucho más difícil de que se forme. Por eso la ley ya lo protegía. A eso, ¿se entendió? ¿Sí? Son muy delicados. Ya, pasemos al ítem 4. Primero descubrimientos fósiles. El primer fósil en ser descubierto fue el mosasaurio. ¿Han visto Jurassic World? Sí. ¿Han visto ese del agua? Sí. Ese no es un dinosaurio, ese es un reptil marino. Se les dice el lepidosaurio. Ese fue el primer fósil descubierto y descrito oficialmente. Ahí está la quijada del mosasaurio y ahí está el fósil completo del esqueleto. Se lo encontraron en Holanda o Países Bajos y se lo pelearon los holandeses con los franceses en el tiempo de Napoleón y pensaban ellos que era una ballena. Se lo encontraron en una cantera de piedra. Después encontraron otro y este era distinto, era un reptil, pero no andaba como los reptiles, era diferente, era el megalosaurio en Inglaterra. Y ese de allá lo descubrió la esposa de Gideon Mantell, que era un dentista. Ella salió así, salió a dar un paseo mientras su marido atendía a sus pacientes, ¿ya? Y de repente pasó por una cantera de piedra y encontró unas rocas que eran medio raras. Dijo, estas rocas tienen una forma como de un diente. Mi marido es dentista, le voy a preguntar. Y llega y le dice, oye, mira, me encontré esta roca. Y él dice, me parece un diente. Y empezó a conversar con los científicos de la época
Y le dijeron, y claro, y él se dio cuenta, se parece al diente de una iguana, pero más grande. Entonces los científicos le pusieron iguanodon, que significa diente de iguana. Ese es un dinosaurio, ese de allá arriba. Ese que está como parado como un canguro, y ahí está el tamaño de él. Igual era grande, como el porte de una micro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pasamos al siguiente. ¿Qué es un vertebrado? Bueno, un vertebrado, no todos los seres vivos son vertebrados, ¿ya? Tenemos a los peces, tenemos a las aves, tenemos los anfibios, tenemos los mamíferos, tenemos los reptiles, ¿ya? Pero ¿qué significa ser vertebrado? No sé. Bueno, bien. Columna vertebral. ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve la columna vertebral? Para pararnos, ¿verdad? Para que yo, por ejemplo, no me dé vuelta y mi cabeza termine en el piso. No me quiebre para atrás. Exactamente. La columna vertebral nos da estabilidad, nos da fortaleza, nos da estructura para poder, por ejemplo, jugar, correr, saltar, escalar, por ejemplo, levantar peso. Si nosotros no tuviéramos columna no podríamos levantar cosas, sería muy difícil. Exactamente. Y entre cada vértebra, que son estos huesitos que están en la espalda, hay unos discos, ¿ya? Como de cartílago. Y esos amortiguan todo el peso. Por eso las mamitas, por ejemplo, pueden tener bebés, ¿ya? Y pueden sostener ese peso y pueden tomar en brazos a los niños también. Por eso, por la columna. Entonces nosotros también somos vertebrados y somos mamíferos. ¿Alguna pregunta? Siguiente. ¿Qué es un dinosaurio? La gente cree que sabe lo que es un dinosaurio, pero en realidad no todos lo saben. ¿Qué es un dinosaurio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? ¿Un depredador? ¿Ya? Sí, algunos sí. Sí, no sé si los primeros, pero eran antiguos. Ya, voy a hacerla más simple. Los dinosaurios eran reptiles, ¿ya? Pero no eran cualquier reptil, eran un grupo especial de reptiles. ¿Y qué los hacía tan especiales? ¿Cómo? Sí, varios eran grandes. También, ¿ah? Sí, eran más fuertes que la mayoría de los reptiles. Eran más grandes y más fuertes. ¿Sí? Lo que pasa es que estos animales, a diferencia de los reptiles, ustedes han visto las lagartijas. ¿Cómo andan las lagartijas? Arrastran la guatita, ¿verdad? Arrastran la colita, siempre andan como acostadas en el piso. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Luca, bien Luca. Los dinosaurios andaban parados así, erguidos. Andaban como los perros, como los caballos, como los elefantes, diciendo que eran reptiles. Entonces, todo su cuerpo, su estructura, todas sus patas eran por debajo del cuerpo y andaban erguidos y no arrastraban la cola. No hay ningún registro fósil de traza que indique que arrastraban la cola. De hecho, tenían la cola levantada. ¿Ya? Y sí, eran vertebrados, como todos los reptiles. Tenían columna vertebral. Y estos se dividían en dos grupos. ¿Ya? Están los dos órdenes, que eran los saurisquios, que eran los que tenían cadera de lagarto, y los ornitisquios, que tenían cadera parecida a la de las aves. La mayoría de los carnívoros, si no casi todos, eran saurisquios, pelvis de lagarto. Y la mayoría de los herbívoros eran ornitisquios. Por ejemplo, carnívoros, tiranosaurio, alosaurio, dilophosaurio, etc. Herbívoros, ornitisquios, triceratops, tegosaurio, ¿ya? La mayoría. Iguanodon. Los cuellos largos, recuerdo, creo que eran saurisquios, era una pura excepción. ¿Alguna pregunta? Otra cosa, los dinosaurios tenían un metabolismo un poquito más elevado que los reptiles, porque los reptiles siempre necesitan del calor del sol. Los dinosaurios igual podían absorber calor por la luz del sol, pero ellos tenían más grasa corporal y tenían más musculatura.
Por ende ellos podían almacenar mejor el calor y tenían un metabolismo más avanzado que los reptiles en general. Eso es lo que lo hacía especial. Entonces ellos, por ejemplo, en la noche podían estar más activos que un reptil normal, común y corriente. Eso es lo que lo hacía especial, diferente. Pasemos a 7, el Mesozoico, la era de los reptiles. Ya. El Mesozoico se divide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En el Triásico, voy a pasar a otra diapositiva. Ya. En el Triásico, los dinosaurios apenas se distinguían. Miren, ese es un Postosuchus, ese es un Notosaurio, ese es un Lotosaurio, ese es un Placerias. Entonces, es difícil distinguir, eso es un Lonquisquama, es difícil distinguir un dinosaurio. Por allá arriba hay un Plateosaurio, ¿lo ven arriba? Los dinosaurios casi no existían en el Triásico, eran muy escasos y eran muy pequeños. El mundo estaba lleno de reptiles, de otro grupo, díganme. ¿Ya? El Lotosaurio. No lo sé específicamente, pero generalmente los reptiles sí tienen una vida muy acuática. En general los reptiles sí tienen vida acuática, así que no se puede descartar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Después viene el periodo Jurásico. Periodo Jurásico, que es este. Aquí los dinosaurios empiezan a agrandar, pues aquí ya empiezan a quitar el terreno a todo. Hubo una extinción masiva, murieron muchos animales en el Triásico y de repente empiezan a aparecer estos reptiles medio como con esteroides, ¿sí? Aparecen los brachiosaurios, surgen los alosaurios, el fiorosaurio, el ceratosaurio, el antarctopelta, si no me equivoco, o los primeros anquilosaurios, el stegosaurus, por ejemplo, el dilophosaurus arriba. ¿Se dan cuenta que ahí los reptiles ya empiezan a cambiar? Más grandes, con más diferencia, ¿ya? Con más fuerza. Y si pasamos acá, ya en el periodo Cretácico, aquí ya los dinosaurios dominaban toda la Tierra. Estaban en todos los continentes, en todas partes, en todos lados, inclusive en Chile. En Chile también hubo dinosaurios. Ahí, por ejemplo, está el torosaurio, el parasaurio, el estiracosaurio, el supimimus, el parasaurio arriba, ¿ven? El argentinosaurio se ve acá en Argentina, un cuello largo, el Deinocheirus y así. ¿Ya? Empiezan a aparecer los raptores, surgen los raptores. Ahora, a ver, por ejemplo, esos son los raptores. En un principio se creía que los raptores eran como reptiles, pero después se dieron cuenta que su anatomía, sus huesos eran más como los de una ave. Y algunos paleontólogos creen que derechamente eran aves rapaces, grandes, que no volaban. Y se han encontrado fósiles de ellos atacando a un tenontosaurio, que era un dinosaurio bastante grande. Ahí lo pueden ver mejor. Y ellos tenían una garra como esta. Esta es una garra hecha a escala de la pata de un deinónico. Si quieren la pueden pasar de ahí para acá, para que la vean los compañeros. Es de madera. El deinónico era así. Era este por aquí. Pero había unos que eran más grandes. Por ejemplo, el Utahraptor era así. Y el Velociraptor era como así. Era más chiquitito. Y el Archaeopteryx ya era de porte de una paloma. Pero había unos así, más grandes. Ya, vamos a pasar a la sección 8. El primer dinosaurio. El primer dinosaurio era este. No, la gallina. Este es un Eoraptor. Este yo lo vi la réplica de su esqueleto en el Museo de Historia Natural. Y era más o menos así, llegaba como a la cadera. Este vivió en Argentina, acá al lado. De hecho, los dinosaurios más antiguos de todos están en Argentina.
Se cree que ahí empezaron los dinosaurios. Se cree que ahí empezaron los primeros. Y como ven, era el porte de una gallina. O sea, uno le pega una patada y se moría. O sea, no. Así eran los primeros dinosaurios, animales chiquititos. Pero tenían su postura mejorada cuando andaban en el río. Ya. Bípedos, exactamente. Vamos a pasar ahora a los mamíferos. ¿Qué es un mamífero? Bueno, ya dijimos que nosotros, por ejemplo, somos mamíferos. Y hay varios grupos de mamíferos. Están los cetáceos, las ballenas, los pinípedos como las focas, los elefantes que son proboscideos, roedores, ungulados que tienen pezuñas. Aquí tenemos muchos ungulados, las vacas, por ejemplo, las cabras, los chivos tienen pezuñas, son ungulados. También están los perisodáctilos que también tienen pezuñas. Bueno, ahí hay un burrito, ahí entran los caballos, los burros. A los primates, los quirópteros, que son los murciélagos, los edenatos, como los hormigueros y los perezosos, herbívoros, insectívoros y lagomorfos. Aquí tenemos hartos lagomorfos, las liebres, los conejos. Y todo esto